visualizar en pantalla el material de apoyo con un pequeño temita que nos había quedado pendiente en nuestra sesión pasada. A ver, acá está. En nuestra sesión pasada habíamos hablado aquí, ¿no? De la planificación y tareas de establecimiento de prioridades y bueno, en la sesión pasada habíamos estado hablando un poquito sobre actividades, sobre tareas que no es que haya una política, no es que haya normativas, ¿no? Que nos digan, sé efectivo, trabaja bien, cuida tu tiempo, cuida tu salud, ¿no? No es que haya una norma para asistente de la gestión pública que me indique eso, ¿no? Pero que sí, que es necesario para cualquier persona que trabaje en ámbitos administrativos, sobre todo de la gestión pública. Y ahora vamos a iniciar vamos a continuar con estrategias para mantener el estrés, para manejar el estrés y mantener la eficiencia en el trabajo. ¿Ok? Y vamos a terminar con ello, porque ya hemos dicho, ¿no? Que el estrés en realidad puede ser un generador de muchas más enfermedades, ¿ok? De hecho, existe, por ejemplo, la gastritis emotiva ocasionada por estrés, existe incluso también la diabetes emotiva, ¿ok? Que es alteración interna de hormonas, de azúcares en nuestro cuerpo, precisamente causadas por estrés, la cefalea o migrañas continuas, dolores corporales, ¿ok? Caída de cabello, hasta incluso acumulación de sarro en los dientes. Muchas veces la principal causa de todos ellos es por el estrés. ¿Ok? ¿Y qué es lo que más nos genera el estrés? Por lo general suele ser dificultades que tenemos tanto en la vida laboral como en la vida personal. ¿Ok? Ahora, el estrés, si bien es cierto, no es lo adecuado, tampoco podríamos definir el estrés o estigmatizarlo como algo malo. ¿Ok? De hecho, el estrés, sí, definitivamente el estrés excesivo o el poco control que podamos tener del estrés, sí puede tener consecuencias negativas para nuestra salud. Pero el estrés tenemos que verlo como una pequeña alerta o una pequeña alarma que hace que nos mantengamos alertas sobre ciertas situaciones, ¿no? De hecho, si nosotros viviéramos cero estrés en nuestras vidas, muy probablemente tampoco tendríamos objetivos, tampoco tendríamos metas, tampoco tendríamos sueños o anhelos, ¿no? Por así decir, de repente muchas personas obtienen como objetivo comprar su carro, ¿ok? ¿Y por qué? ¿Por qué nace el carro? Por la necesidad, ¿no? Necesito movilizarme, necesito tener mi movilidad propia, ¿ok? Puede ser. De la necesidad parten objetivos, metas y sueños. Pero ¿de dónde parte la necesidad? La necesidad parte de angustia. Y la angustia es ese pequeño grado de estrés que hace que nosotros podamos lograr resultados muy beneficiosos, ¿no? De hecho, si es que nosotros nada nos estresara, entonces nada nos preocuparía, nada nos estaríamos en un estado de relajo total y simplemente estaríamos en este mundo así, como, como fantasmitas, ¿no? Fantasmitas que estamos de paso. Básicamente, si decimos, de repente, yo no me voy a estresar por mi salud. Ok, así que no me importa si es que me siento bien, si es que me siento mal, si es que me duele la cabeza, no me voy a estresar, no me voy a preocupar. ¿Y qué es lo que pasa dentro mío? Se están generando más enfermedades, se pueden generar enfermedades muy crónicas, se pueden generar un cáncer o algo que me va a terminar matando. Okay, entonces, el estrés es algo que nos dice, alerta, algo está pasando, ponte bien. ¿Ok? Pero hay que saber manejar este estrés. ¿Y cuáles pueden ser algunas actividades o dinámicas o tareas que debemos tener en cuenta para tener un manejo adecuado del estrés? Empezar primero por la gestión de nuestro tiempo, ¿no? Si tú priorizas tus tareas y estableces metas realistas, te va a ayudar a que puedas visualizar mucho mejor los objetivos que quieres o que tienes pendientes y por ello vas a estar mucho más regido a un tiempo adecuado para tus funciones. Técnicas también para el manejo del estrés. Practica la respiración y la meditación. Ok, practica en situaciones que de repente te generen en situaciones que de repente te puedan estar generando mucha incertidumbre, mucha preocupación, ok, procura de repente tomarte unos 2 minutos antes de tomar decisiones o antes de hablar o antes de repente incluso de preocuparte por algo, ok, procura primero relajarte, meditar, pensar, y eso te va a ayudar a calmarte a ti mismo, al igual que el mindfulness, ok, o que también se llama atención plena, que es una práctica que implica prestar atención de manera intencional a nuestro presente, ok, no estar pensando de repente en qué hice, en qué he hecho antes o qué viene para más adelante,
sino en enfocarte en lo que es ahora, en lo que tienes en el entorno, en tu momento actual. Eso te ayuda a reducir el estrés, mejora tu concentración, mejora las relaciones interpersonales que tienes, organización organización y espacios de trabajo ergonómicos. ¿Ok? Tu organización del espacio del trabajo. De hecho, es muy importante que el lugar que tú destines para trabajar, tanto para aspectos personales o laborales, sea un lugar realmente armónico, cómodo, bonito. Si te dan un escritorio en tu trabajo, por más chiquito que sea el escritorio, ¿ok? Por más chiquito, por más insignificante que sea, de repente es un cuadradito, ¿ok? De oficina que tienes, decóralo como a ti te guste. Decóralo de tal manera que a ti te haga sentir cómodo. Pon frases motivacionales, utiliza colores vivos, de preferencia también es muy recomendable que puedas colocar una planta, una suculenta o algo. El hecho de contar con plantas, con naturaleza cerca, también ayuda bastante al control del estrés. Y también en tu casa, ¿no? El hecho de que tú llegues a veces, por ejemplo, he conocido muchas personas que no les gusta tender su cama, ¿no? Que se levantan y que dicen, no, yo no tiendo mi cama, ¿no? ¿Por qué? No, porque es muchas cosas, porque en la mañana yo salgo apurado a trabajar, ¿no? ¿Ok? Pero si tú te tomaras ese tiempo, ese pequeño momento al día para tender tu cama, que va a demorar, ¿cuánto? 5 minutos de repente, ¿ok? En tender tu cama, al final del día, cuando llegues, ¿no? De las actividades del trabajo que has tenido, vas a realmente agradecer llegar a un espacio bonito, un espacio limpio, un espacio agradable, ¿ok? ¿Por qué? Porque por lo general la casa, el cuarto, la habitación, solemos verlo como refugio, ¿no? Y encontrar tu refugio ordenado y armónico te ayuda a que también tú puedas, tener un ambiente seguro y positivo. ¿Ok? Y también la ergonomía, ¿ok? Tanto, sobre todo para las personas que hacen teletrabajo, ¿ok? Que muchas veces es necesario hacerlo, ¿ok? Procura tener un espacio laboral ergonómico. ¿Con qué? Con una silla adecuada, con un escritorio adecuado a tu medida, ¿ok? Procura también, de ser necesario, tener control con algún oftalmólogo para ver si necesitas lentes de medida, lentes de vista, de repente necesitas lentes de descanso, ya que como hoy en día gran parte del trabajo que realizamos día a día es directamente con la computadora, a veces es necesario contar con el apoyo de los lentes para que nuestra vista no se canse o no, o de repente no tengamos más adelante problemas como astigmatismo o miopía. Okay, entonces, por ese lado también va a ser muy recomendable que puedas hacer un control oftalmológico, ¿ok? Cuida tu columna, cuida tu espalda, cuida tu postura. Eso también ayuda también de alguna manera a reducir un poco los estragos del estrés. Por otro lado, también los descansos y la desconexión, ¿ok? Descansos regulares, pausas activas, ya sea la actividad que estés realizando, ¿no? Si estás un día limpiando tu casa toda la mañana, haz una pausa activa, haz un estiramiento adecuado, ¿ok? Si estás de repente todo el día sentado en el escritorio en la oficina, cada 40 minutos o más, cada mínimo 40 minutos y máximo hora y media de trabajo, es decir, 90 minutos, toma unos 5 minutos para poder levantarte, para poder respirar, para poder estirarte, ¿ok? Porque eso va a agradecer, tu cuerpo va a agradecer mucho esas pausas activas. Por otro lado también, hay también, ¿no? Los descansos regulares incluye tus días de descanso, ¿ok? ¿En qué sentido estos días de descanso? Recuerda que, por ejemplo, en el sector público no vamos a generalizar de las entidades públicas, pero la gran cantidad de entidades públicas, ¿ok? Laboran únicamente 5 días a la semana, ¿ok? De lunes a viernes. ¿Okay? Hay algunas que sí tienen horarios sábados también, pero la gran mayoría solamente tienen atención de lunes a viernes, por lo tanto, tienen 2 días de descanso, los cuales tienes que aprovechar en realizar actividades que sean de crecimiento para ti. También tu desconexión digital. ¿Ok? También apóyate con la desconexión digital. Por lo menos dale a tus ojos, a tu cerebro y a tu cuerpo un día la opción de no utilizar innecesariamente la tecnología. ¿Ok? Con eso no te digo apaga tu celular, apaga la televisión, apaga todo. No. ¿Ok? Pero por lo menos utiliza tu celular solamente para llamadas o que sea necesario,
ok, sal a hacer deporte, sal a caminar, que básicamente a veces cuando pensamos en quiero relajarme, quiero descansar, lo primero que muchas veces se nos viene a la mente es quiero estar en mi cama con mi televisor o mi computadora, mi celular. Está bien, es tu derecho de descansar, pero también date un descanso digital de los diferentes dispositivos electrónicos que tenemos. ¿Ok? Ejercicio y alimentación saludable. Procura tener una actividad física, ¿ok? No estamos diciendo que seas un deportista destacado, que si lo eres a buena hora, ¿ok? Pero no estamos pidiendo eso, ¿ok? Pero sigue por lo menos, dediques por lo menos de 10 a 15 minutos del día para hacer alguna actividad física, caminar, hacer planchas, correr, de repente, jugar básquet o algo, o simplemente bailar, ¿ok? Pero dedicas por lo menos, lo mínimo que se te pide de 10, 15 hasta 20 minutos mínimo, ¿no? Durante el día. Y también recuerda la actividad física, todo en exceso es dañino. ¿Ok? Entonces tampoco no dediques horas diarias a la actividad física porque eso también va a traer este burnout a tu vida. Y por otro lado, también alimentación equilibrada. Recuerda que hay alimentos que ralentizan más nuestro sistema nervioso. Hay ciertos alimentos que hacen que nosotros no podamos producir adecuadamente hormonas, endorfinas. Hay ciertos alimentos que deprimen más a nuestro cuerpo, ¿ok? Y precisamente, ¿cuáles son estos alimentos que tienen estragos negativos? Precisamente los que conocemos como comida chatarra, ¿no? Como alimentos con muchos preservantes, comidas rápidas, ricos en grasas, en carbohidratos, ¿ok? Y procuremos. ¿Y cuáles son los alimentos que ayudan a una mejor fluidez en todo sentido, ¿no? De nuestro cuerpo, los alimentos que conocemos en la pirámide nutricional como los buenos, ¿no? Entre comillas, que son las frutas, verduras, todos ellos, ¿ok? Que son los más beneficiosos. Y por otro lado también la comunicación y el apoyo. Si tienes necesidades, comunícalas, ¿ok? No te guardes nada, no te quedes o no creas que el hecho de no manifestar necesidades es ser más autosuficiente. Por el contrario, el hecho de no manifestar tus necesidades, ya sea con tu entorno familiar, social, amical y en especial con tu entorno laboral, y vamos a hablar netamente del entorno laboral. El que no expresa necesidades en su entorno laboral no está apoyando a la productividad de la entidad, por el contrario, estás entorpeciendo la productividad de tu área. Y el apoyo social, ¿ok? Apóyate en una sociedad, evita aislarte, ¿ok? Hay muchas personas que tienen esta falsa percepción de mejor solo que mal acompañado, ¿ok? No es así, ¿ok? Crea tu propia red de apoyo. Cualquier persona que tú vayas, un psicólogo de repente por cuestiones emocionales, si vas de un médico por cuestiones patológicas o alguna enfermedad que puedas tener, si vas a algún trabajo, ¿ok? Por cuestiones organizacionales, todos van a coincidir en la importancia que es tener una red de apoyo, ¿ok? Unos cimientos en los cuales tú puedas encontrar apoyo, puedas encontrar solidaridad y de ser necesario también puedas encontrar amistad para poder construir relaciones más sanas y poder lograr objetivos mucho más eficientes. ¿Ok? Y vamos a ver por acá también establecer límites y delegar. La delegación de tareas. Para muchas personas les es muy fácil delegar tareas, como para otros les genera mucho conflicto. ¿Ok? Y es que de repente en algún momento hemos trabajado, hemos convivido con personas que tienen el pensamiento de decir, es que si no lo hago yo, no sale bien. O tengo que hacerlo yo para que esto salga bien, cosa que no es así. ¿Ok? Delegar tareas no es simplemente decir, toma, hazlo tú y ve cómo lo haces. Delegar tareas es agarrar, primero que nada, enseñar, supervisar, corregir y soltar. ¿Ok? Enseñar, delegar tareas tiene un proceso que se sigue y que es mucho más difícil que hacerlo a veces la tarea uno mismo. A veces es más fácil que yo mismo haga la tarea a delegárselo a alguien más. Pero cuando tú haces un proceso adecuado de delegación, inmediatamente tú te olvidas de esa tarea. ¿Okay? Inmediatamente esa tarea ya no va a ser una preocupación o ya no va a ser un estrés para ti. ¿Por qué? Porque ya va a haber alguien que lo va a poder hacer igual de bien que tú. Y establece tus límites. Aprende a decir que no en todo aspecto de tu vida y sobre todo en el aspecto organizacional. A veces dentro del trabajo de la empresa nos cuesta mucho decir que no por temor a la represalia, por temor al que dirán o por temor de repente a la estabilidad laboral, ¿no?
que nos vayan a decir, ah, ok, no quieres, te hemos pedido 3 veces que nos ayudes fuera de tu horario de trabajo y nos has dicho que no, ¿no? Ok, ya te vamos a tener en cuenta para que al momento en el que tú nos pidas ayuda te vamos a decir que no, a veces así, ¿ok? Pero ¿a qué se refiere con establecer límites? Establecer límites no solamente se enfoca en saber decir que no, lógicamente eso es un límite, pero establecer límites también se enfoca en que tú mismo puedas medir hasta dónde puedes ayudar a alguien. A veces no necesariamente tiene que ser el no, sino que establecer límites también es poder decir sí, ¿ok? Si está dentro de mis posibilidades, dentro de mi horario, dentro de mi tiempo, no requiere de repente mayor esfuerzo, mayor compromiso y puedo hacerlo, ¿por qué decir que no? ¿Ok? Entonces también eso es colocar nuestros límites de hasta dónde sí y hasta dónde no. Y la formación de habilidades de manejo del estrés, ¿no? Como por ejemplo, que dentro de las entidades puedan haber programas de entrenamiento emocional, el autocuidado, duerme lo suficiente, procura dormir por lo que nos dice un médico, ¿no? 8 horas diarias por lo menos, nada es menos. Puede ser hasta 6 horas diarias, pero 6 horas bien descansadas, ¿ok? Evita tener sueños entrecortados, ¿ok? Por ejemplo, es mucho más sano que tú puedas dormir 8, 9 horas de corrido, a que duermas 5 horas durante la noche, a media mañana que te duermas otra horita más, que en la tarde te duermas unas 2 horitas más, ¿ok? La siesta es máximo 20 minutos. De hecho, hay estudios que comprueban que una buena siesta de 16 minutos es más que suficiente para recargar energías para continuar con el día. Entonces, una siesta dura eso, 20 minutos, no puede durar 1 hora, 2 horas. Eso ya es completar el sueño, ¿ok? Y el sueño entrecortado, es decir, el sueño que si tú duermes, a veces personas dicen, yo duermo mis 8 horas diarias, no, pero duermo de 2 a 6 de la mañana, duermo después de 5 a 6 de la tarde, o duermo de 1 a 2 de la tarde y así voy completando mis 8 horas, no. ¿Ok? Y hobbies y pasatiempos, tienes que tener hobbies y pasatiempos, y si de repente te das cuenta ahorita que no los tienes, busca algo que te atraiga, ¿ok? Y recuerda que también el hobby y el pasatiempo es eso, no es, no es dedicar horas de horas a ellos, ¿no? Según estudios, ¿cuánto tiempo debe ser diario suficiente para dedicar a un hobby o un pasatiempo? 40 a 45 minutos máximo. ¿Ok? Pasado ese tiempo, ya estamos cayendo en distracción, ya no en pasatiempo. ¿Ok? Y la planificación y evaluación, ¿no? Revisa y ajusta constantemente, perdón, primero las tareas que te has planificado para hacer y evalúa para ver si es necesario hacer algún reajuste en estas tareas. Ok, y hasta aquí completamos esta partida que nos había quedado pendiente en nuestra anterior sesión. Y ahora sí, vamos a empezar a ver los temas que tenemos para el día de hoy. Permítanme, este no es este. Ok, vamos a ver el día de hoy, como les mencioné en la sesión pasada, hoy día regresamos a lo que nos dicen las normativas. También recuerda que hoy día es nuestro cierre de curso. Ok, así que este es el último tema que vamos a tocar el día de hoy. Y hoy día vamos a hablar sobre la ética y los valores en la gestión pública. ¿Cuáles van a ser nuestros objetivos del día de hoy? Vamos a ver los principios éticos y valores en el ejercicio de la función pública. Vamos a ver los códigos de conducta y responsabilidad del asistente administrativo y vamos a ver la prevención de conflictos de interés y las buenas prácticas en la gestión pública. Ok, estos son los temas que tenemos preparados para el día de hoy. Y vamos a empezar primero viendo, acá está, el Código de Ética en la Función Pública de acuerdo a la Ley 27815. ¿Ok? Estos son los códigos de ética que tenemos el día de hoy, ¿ok? El código de ética en la función pública de acuerdo a la ley 27815. Pero primero vamos a empezar a hablar sobre qué es un código de ética. ¿Ok? Cuando hablamos del código de ética, inmediatamente se nos puede venir a la mente un adecuado comportamiento, ¿ok? Una adecuada conducta. Se nos puede venir inmediatamente a la mente eso, ¿no? Pero el código de ética es un poquito más. El código de ética es un conjunto de principios, normas, que van a regir el comportamiento de una persona, en este caso, dentro de la función pública. Es decir, cómo tiene que comportarse, cuál debe ser su actitud y su comportamiento
laborando o mientras se encuentre bajo o laborando dentro del sector público, ¿no? Los códigos de ética o los diferentes códigos de ética que se dan se adecúan o se aplican a determinado sector. Por ejemplo, mi código de ética en la función pública como servidor público no necesariamente tiene que ser el mismo comportamiento que yo debo tener fuera de la función pública. O el código de ética familiar que tengamos no necesariamente tenemos que tener la misma conducta fuera de ámbitos familiares, ¿ok? Estos solamente se aplican para determinados sectores para el que este haya sido creado. Y en este caso nosotros tenemos la ley, perdón, nosotros tenemos aquí la ley 27815, ¿ok? Que es la ley del código de ética, que es la ley básicamente es la ley de principios, normas que se deben de manejar. Y para eso vamos a empezar a revisar hoy día nuestra ley para que nos pueda quedar mucho más claro las tareas que cada uno de nosotros tenemos que, más que tareas, las reglamentaciones que cada uno de nosotros tenemos que cumplir. Y para eso empezamos con el documento que registra la conducta de los funcionarios y servidores públicos. ¿Y qué nos establece esta ley? Esta ley nos establece los principios, deberes y prohibiciones que tienen todas las personas que están dentro del sector público. Ok, vamos a continuar por acá y vamos a ver. Este código de ética, si no me parece, creo que tiene hasta 4 capítulos. Ok, pero vamos a ir hablando de cada uno de estos capítulos. Ok, por ejemplo, el capítulo 1 que me habla de la función pública. Ok, ahora, este capítulo me va a hablar primero acá está así, desde su ámbito de aplicación, que me dice que todos los principios, deberes y prohibiciones éticos que se establecen en este código de ética rigen para todos los servidores públicos de las entidades. ¿Ok? Rigen para todos ellos. En este caso, por ejemplo, si tú eres el alcalde, eres el presidente, eres el gobernador, eres el secretario, eres el practicante incluso, eres el vigilante, eres la persona de aseo, eres el gerente, el subgerente, el regidor, ¿ok? Eres el asistente administrativo, no importa cuál sea tu cargo dentro de la entidad pública, ¿ok? Este ámbito de aplicación es para todos, absolutamente todos los que ejercen su trabajo dentro del sector público. ¿Ok? También, de acuerdo a la función pública. Nos dice que a efectos del presente código se entiende por función pública toda la actividad temporal permanente, remunerada u honoraria realizada por personas dentro de las entidades públicas. Es decir, si tú eres una persona, es decir, si tú eres un trabajador del sector público o si eres una empresa que ha sido contratada por una entidad del sector público, te sometes bajo este código de ética. ¿Ok? Si tú estás trabajando de manera temporal o permanente, ¿no? Y recuerden que en la primera sesión vimos los contratos CAS que eran temporales y los contratos 276 que ya eran los permanentes. Para ambos, tanto para los CAS como para los 276, para todos ellos entra en función este código de ética. También nos dice, si estás recibiendo algún sueldo, remuneración u honorarios, ¿ok? También te sometes a este código de ética. ¿Qué quiere decir? Recuerdan que vimos los SNP, ¿no? Los servicios no presenciales o que nosotros los conocíamos más, cotidianamente como ¿qué se llaman estos? Los recibos por honorarios. Si tú eres un SNP en la entidad pública, es decir, si te están pagando por recibo por honorarios, también te sometes a este código de ética. Ahora, si es que hablamos desde los fines de la función pública, ¿cuáles son los fines de la función pública, no? Los fines de la función pública son el servicio a la nación. Es decir, ¿cuál es la finalidad que tiene toda la función pública? Servir a la nación, servir a su población, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución. ¿Ok? Y su principal fin también es obtener mayores niveles de eficiencia y eficacia para poder brindar a toda su ciudadanía una mejor atención, un servicio de calidad.
¿Ok? Y por último, si es que hablamos sobre quién es el servidor público, que ya con ustedes lo habíamos mencionado con anterioridad, el servidor público es toda aquella persona que ejerce labores, funciones, ¿ok? Dentro de la entidad pública, ¿ok? Es decir, el asistente administrativo. Si estás contratado por recibo por honorarios, si estás contratado por contratación CAS, si estás contratado por 276, eres ya un servidor público y por lo tanto te sometes a este código de ética. Ok, entonces nuestro código de ética, esto es como primer capítulo, nos habla acerca de todos ellos, ¿no? Ahora, este código de ética también nos marca por ahí algunos aspectos del servidor público, ¿no? Como que nos dice, por ejemplo, que no importa el régimen jurídico ni la entidad en la que preste servicio, siempre y cuando sea pública, que no importa si se te considera empleado público, servidor de las entidades, es decir, con el nombre que tú tengas, no importa cuándo hayas ingresado a la función pública, desde el primer día que tú te insertas en una entidad pública, ya te sometes a este código de ética. Ok, ahora vamos a nuestro capítulo 2. Nuestro capítulo 2 nos va a hablar sobre los principios y deberes que tienen los principios y deberes éticos de los servidores públicos. Y para eso vamos a empezar primero por los principios. ¿Ok? Bueno, dentro de los principios vamos a encontrar varios principios que nos dice que el servidor público tiene que actuar de acuerdo a ellos. Y vamos a empezar con el respeto. ¿Qué nos pide nuestro código de ética de la función pública con respecto al respeto? Nos dice que tenemos que adecuar nuestra conducta, primero que nada, hacia el respeto de la Constitución y las leyes, ¿ok? Garantizando que en todas las fases del proceso de toma de decisión o cumplimiento de actividades se respeten los derechos a la defensa y al debido procedimiento. Básicamente nos dice, tú como servidor público, lo primero que tienes que respetar lo primero que tienes que respetar es la Constitución y las leyes. ¿Por qué? Porque si tú respetas la Constitución y las leyes, vas a respetar todo lo demás. Por ejemplo, que respetas la libertad de expresión. ¿Ok? Si respetas la Constitución, inmediatamente vas a respetar la libertad de expresión. Que respetes de repente el derecho de defensa. Si respetas la Constitución, inmediatamente respetas el derecho de la defensa. Todo lo positivo, todas las normas de conducta que se rigen en una sociedad están dentro de la Constitución y por eso, como primer principio al servidor público le vamos a pedir, respeta la Constitución por encima de todo. Después, vamos a hablar de la probidad. ¿Qué es actuar con probidad? Actuar con probidad es actuar con rectitud, honradez y honestidad. ¿Ok? Actuar con probidad, eso es de procurar satisfacer un interés general. ¿Ok? Un interés general y que deseches todo provecho, ventaja personal que tú podrías sacar de alguna situación. ¿Ok? Básicamente, ¿qué es actuar con probidad? Es cuando tú pones por encima el bienestar general de todos, incluyéndote a ti, que poner por encima algún beneficio del cual solo tú te harías acreedor sin importar a los demás. Y para actuar de esa manera, tienes que tener rectitud, honradez y honestidad. Básicamente es actuar con probidad, ¿no? Supongamos que supongamos que tú agarras y, a ver, un ejemplo de probidad. A ver, tenía uno acá en la mente y se me acaba de volar, pero así, lo tenía acá en la punta de la lengua y se me acaba de volar este ejemplo de probidad. A ver, ya. Supongamos que tú tienes, que tú eres una autoridad en un municipio. ¿Ok? Supongamos que eres autoridad en un municipio, ¿ok? Y tienes un presupuesto vacío. ¿Ok? Tienes más que un presupuesto vacío, tienes un presupuesto que no está destinado para ninguna actividad. ¿Ok? Tienes el presupuesto que no está destinado para ninguna actividad o que tienes libre decisión para destinar este presupuesto. Un presupuesto de $500,000 de soles. ¿Ok? ¿Qué sería actuar con probidad?
Actuar con probidad sería que tú agarres y digas, a ver, yo me encargo de administrar todo mi distrito. ¿Qué necesita mi distrito para yo poder dárselo y que, y que todo el distrito se beneficie? O por lo menos gran parte de él. De repente veo que los parques están abandonados, de repente veo que las calles están sin señalización, de repente veo que falta alumbrado público en las calles e invierto este $500,000 de repente en esas mejoras. Eso es actuar con probidad. Hiciste algo para el bienestar general. ¿Cuándo sería actuar en contra de la probidad? Cuando dices, uy, tengo $500,000, ¿no? Y justo en la cuadra en la que vivo, justo en mi urbanización, justo de repente en mi residencial, nos falta más alumbrado público, justo ahí también nos falta la pista ya está media viejita, quiero reasfaltar toda la pista, quiero que coloquen unos arbustos decorativos, quiero colocar una reja de seguridad con cámaras de seguridad con presupuesto de la municipalidad y lo haces. Eso es actuar en contra de la probidad. ¿Por qué? Porque elegiste un beneficio propio en vez de un beneficio general para todos. Así que el servidor público tiene que tener obligatoriamente este principio de probidad en la función pública. La eficiencia, ¿ok? Brinda calidad en cada una de las funciones a tu cargo y procura obtener una capacitación sólida y permanente. Para que tú puedas ser eficiente, ¿ok? Tienes que tener calidad de trabajo. Y para tener calidad de trabajo tienes que capacitarte permanentemente. También nos pide como principio la idoneidad. ¿Qué significa la idoneidad? ¿Ok? La idoneidad es también entendida como la aptitud que tenemos para algo. ¿Ok? La aptitud o el conocimiento técnico, legal o moral, ¿no? La idoneidad o también la podemos hablar como la formación sólida que tenemos acerca de determinados temas. Básicamente, ¿no? Si es que yo, al asistente, le pido que sea le pido idoneidad en sus funciones, estoy pidiendo que el asistente sea una persona que conozca su tema, que conozca su ámbito, ¿ok? Una persona que tenga experiencia y conocimientos sólidos en lo que estamos hablando, ¿ok? Entonces, eso también es la idoneidad. Por otro lado, también pedimos la veracidad. ¿Cuál es? ¿Qué entendemos por veracidad, no? Veracidad se expresa con la autenticidad, ¿ok? Veracidad en las relaciones funcionales con todos los miembros de su equipo, de su institución y con la ciudadanía, ¿no? Que contribuye al esclarecimiento de los hechos. Ser veraz, ¿ok? Es no solamente decir la verdad, sino no ocultar la verdad. Y es que muchas veces cuando están, sobre todo los puestos de autoridad o los puestos que manejan información confidencial o secretos laborales, muchas veces, no es que no, muchas veces, no es que necesariamente nos estén mintiendo, ¿ok? Pero no, tampoco son veraces porque no franquean la información con nosotros, ¿ok? De repente por ahí hay algún, de repente supongamos, ¿no? Se hizo una licitación que no es fue correcto, ¿no? De repente la anterior persona que me precedió hizo ciertas contrataciones, ciertas manipulaciones que no son correctas, que no fueron éticas, ¿ok? Muy bien. Entonces, ¿cuándo sería deshonesto de mi parte? Deshonesto de mi parte sería si yo continúo con esos contratos, con esas licitaciones, con esas contrataciones que no fueron realizadas de manera adecuada. Eso sí sería deshonesto de mi parte, ¿no? Pero ¿qué pasa si es que yo agarro y digo, no, ¿saben qué? Voy a romper estas licitaciones, se acabaron los contratos, ok, muy bien. Pero no hablo frente a mi población el por qué rompí esos contratos. No expreso ante los grupos de interés, ante los stakeholders, por qué ya no continuamos con estas empresas. Simplemente les digo, ya no van. ¿Okay? Ahí no estoy siendo veraz, no estoy siendo deshonesto, pero tampoco estoy siendo veraz, porque ser veraz es informar las cosas como son, como suceden, ¿no? Sean o no sean del agrado. ¿Ok? Entonces, lo que nos pide también como uno de los principios es la veracidad, siempre mantener la información. Por otro lado, también me piden la lealtad y la obediencia. Primero que nada, ¿no? Actúa con lealtad y obediencia a tu propia institución, es lo que me pide este código de ética, ¿no? Sé fiel y solidario
con los propios miembros de tu empresa, no cumple las órdenes que se te imparte tu superior, ¿ok? Realiza actos de servicio que se vinculen con las funciones que están a tu cargo, ¿ok? Y básicamente te tienes que poner a conocimiento de tu superior cualquier situación que pueda poner en riesgo la seguridad, salud o la veracidad o la honestidad de tu área, de tu gestión o de tu entidad pública, ¿no? Pero la lealtad y la obediencia, ¿con quién sobre todo le pedimos que tenga el servidor público? Hacia la ciudadanía. Ten lealtad y obediencia hacia tu país, ¿ok? También hablamos de los principios como la justicia y la equidad, que te dice que tienes que tener permanentemente la disposición para cumplir con tus funciones. Y ojo, cuando hablamos de permanentemente, no quiere decir de que tienes que estar a disposición las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 30 días del mes, cosa que cuando te pidan algo, tú inmediatamente digas ya. ¿Ok? No nos referimos a eso, sino que nos referimos a que puedas otorgar, ¿ok? A cada uno lo que es debido, pero de manera permanente, mientras estés dentro de tu función pública, ¿ok? Que bajo ningún pretexto, ningún motivo o ninguna circunstancia cambie este sentido de justicia y de equidad, ¿ok? Y que siempre tienes que, siempre tienes que ser muy recto y muy justo, ya sea desde, primero que nada, con el propio Estado, con tus administrados, es decir, con tu población, con tus superiores y con tus compañeros de trabajo. Y por último, también tenemos la lealtad al Estado de Derecho. ¿Ok? Que el funcionario de confianza debe lealtad, primero que nada, a la Constitución y al Estado de Derecho. ¿Ok? Y que desde el hecho en el que tú ocupas cargos públicos, estás ocupando cargos de confianza. Uy, perdón. Ahora sí, estás ocupando cargos de confianza. ¿Ok? Y que esto, de hecho, ¿no? Y si tú rompes en algún momento tu lealtad al Estado de Derecho, ¿ok? Inmediatamente también estás rompiendo cualquier vínculo con la función pública, cualquier vínculo o cualquier lealtad, obediencia, veracidad, ¿no? De hecho, el hecho en el que se demuestre que tú no eres leal ni a la Constitución ni al Estado de Derecho es causal de cese automático e inmediato al de la función pública. Por ejemplo, una de las cláusulas que nosotros nos tomásemos el tiempo de leer todas las justificaciones que se han tenido, por ejemplo, para la vacancia del último presidente que hemos tenido, ¿no? Pedro Castillo. Y esto sin el afán de hacer apología política, ¿ok? No estoy haciendo ningún tipo de apología política, solamente quiero hablar sobre los alegatos, podemos decir, o también las justificaciones que han presentado las personas encargadas de este golpe de Estado, ¿ok? En la documentación, ¿no? Y si es que leemos la documentación del por qué se le dio el golpe de Estado, más allá si fueron verdad o no, puede ser que haya sido cierto, como también puede ser que no lo haya sido, pero más allá de eso me voy al facto, ¿ok? Me voy a lo que dice internamente. Una de las causas por las cuales también procede, ¿no? Ante instancias legales esta solicitud de vacancia es precisamente por haber demostrado la deslealtad al Estado de Derecho. ¿Ok? Repito, puede ser que haya sido cierto, puede ser que no haya sido cierto, eso se verá más adelante, ¿no? Pero ellos, al mostrar, por así decir, ¿no? Lo que ellos consideran que son lo que ellos consideran que son de repente pruebas, ¿okay? O hechos que demuestran de que no ha habido lealtad al Estado de Derecho, es una de las principales causas para que él haya sido cesado de su puesto de presidente, ¿no? Y en este caso, ¿cuál ha sido el hecho facto que probó o que según ellos provocó la deslealtad al Estado de Derecho? Fue al disolver el Congreso, que de acuerdo yo fue una decisión antidemocrática, ¿no? Y cuando se toman decisiones antidemocráticas está yéndose en contra de la lealtad al Estado de Derecho. No repetimos, no es el afán de hacer apología política, simplemente explicamos cómo fue parte, porque fue mucho más extenso, ¿no? El documento, pero cómo fue parte de la redacción de este documento para que pueda proceder un cese de sus funciones.
¿ok? Entonces, y de hecho, no solamente se puede dar eso, sino que si es que tú trabajas en una entidad pública y se demuestra que tú has tenido actos o que has estado involucrado en situaciones que van en contra de la lealtad, de la lealtad al Estado de Derecho, inmediatamente se te podría dar de baja del puesto que tú estés ejerciendo en este momento en la función pública. Entonces, este es nuestro capítulo 2 que nos habla sobre sobre los principios. Pero ahora también vamos a hablar de cuáles son los deberes que tiene el servidor público. Y uno de sus deberes, primero que nada, es la neutralidad, que tiene que actuar con absoluta imparcialidad política, económica o de cualquier índole en el desempeño de sus funciones, que tiene que mostrar una independencia a cualquier vinculación que pueda tener con otras personas, partidos políticos o instituciones. Por ejemplo, ¿ok? Tú de repente eres administrador, eres asistente administrativo, ¿ok? Y vamos a empezar. ¿Desde qué me habla? Desde la neutralidad, ¿ok? Vamos a empezar desde varios aspectos, ¿no? Eres asistente administrativo y de pronto ves que viene una expareja tuya, una expareja, un exnovio, una exnovia, con el cual has tenido una relación muy tormentosa, ¿ok? Con el cual de repente terminaron de la peor manera, ahora no pueden ni verse en pintura, actualmente de repente para ustedes hay mucho resentimiento, mucha cólera, ¿no? Y ese es el vínculo que los une, que hay mucho resentimiento, mucha cólera, muchos asuntos pendientes que quedaron, ¿ok? Pero en este momento tú eres servidor público. Y si te toca tomar la atención de esta persona, pues lo tienes que hacer con absoluta neutralidad e imparcialidad, como atenderías a cualquier otro servidor público. No puedes hacer caras, no puedes hacer gestos, no puedes hacer muecas, no puedes negarte a atender a esta persona. Básicamente, ¿qué es lo que te dicen? A pechuga, ¿no? Agarra y como servidor público cumple con tu deber de neutralidad, más allá de la vinculación que tú tengas, o de repente es lo contrario, ¿no? De repente tú atiendes a todos los servidores públicos de determinada manera, siguiendo y respetando los procedimientos, las normativas, todo ello, y de pronto viene tu mamá, ¿ok? Tu mamá con la que te une un vínculo sanguíneo, ¿no? Y tu mamá tiene que hacer un trámite o algo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que te dice la neutralidad? En ese momento, esta ciudadana no es tu mamá. En este momento, esta ciudadana es cualquier otro ciudadano, el cual tú tienes que tener el mismo trato hacia todos, ¿no? Neutralidad, trata a tu mamá como tratas a los demás servidores públicos, perdón, a los demás usuarios. No puedes agarrar y darle alguna ventaja, algún beneficio. Eso por un lado, ¿no? Por otro lado, la apología a partidos políticos. De repente tú eres del partido político de la luna, ¿ok? Del partido político de repente que tiene su figurita de la luna, ¿ok? De la lunita de repente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que te dice? Lo que te dice es, muy bien, tú como persona, como individuo, tienes todo el derecho de poder elegir un partido político. Tienes todo el derecho de poder tener tu preferencia política, eso está perfecto. Pero como servidor público, no puedes hacer apología política, básicamente. No puedes llegar a tu entidad pública con un polo que diga vote por el candidato tal, no marque la luna. No puedes hacer eso, te prohibiríamos el ingreso a una entidad pública si es que tú vinieses a trabajar de ese modo. No puedes agarrar tampoco y de repente promover dentro de tu trabajo que más personas entren a favor o tratar de convencerlos de por qué ese es el mejor, por lo menos dentro de tu horario laboral y de tus actividades en la función pública, no puedes hacerlo. Más allá de ello, ¿no? Después de que ya llega tu hora de salir y te vas a tu casa, si tú quieres, puedes hacerlo, pero mientras estés en tu puesto de funcionario público, no puedes hacerlo, ¿ok? Eso es tu principio de neutralidad. Por otro lado, también nos habla de la transparencia. ¿Ok? ¿A qué se refiere con la transparencia? ¿Ok? Que el servidor público tiene que ejecutar los servicios de manera transparente. ¿Ok? Ello implica que dichos actos, ¿ok? Tienen un principio de carácter público y que son accesibles al conocimiento de toda persona natural o jurídica.
y el servidor público tiene que brindar y facilitar esta información de manera fidedigna, completa y oportuna. ¿Qué quiere decir esto? Como lo mencionamos, no todos los usuarios tenemos derecho a la información pública, ¿ok? Todo lo que se hace en el Estado, cada paso que tú das, toda una población tiene derecho de saber hacia dónde vas y por qué diste ese paso dentro de la entidad pública, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que te dice? De que tú como servidor público estás en el deber de informar, notificar y de ser necesario justificar cualquier actitud, cualquier decisión que tú tomes. ¿Ok? Por ejemplo, ahorita no puede venir mañana la presidenta en este caso y decir, he decidido que vamos a dar a la, que vamos a, mejor, he decidido que a partir de mañana va a ser feriado nacional. Y todos, ¿pero por qué? Porque yo lo quise, porque yo decidí. ¿Por qué? Porque yo soy su representante y lo decidí así. No. La transparencia es agarrar y decir, ¿no? He procedido con esta solicitud, he hecho esto, he hecho el otro, ¿ok? He presentado esto y el resultado es este, ¿ok? Entonces, eso es la transparencia, ¿no? Que de cada proceso que se haga, de toda una población que tenga interés a ello pueda tener acceso a esta información. La discreción también. Se debe guardar reservas respecto a los hechos e informaciones de los que tenga conocimiento con motivo u ocasión de ejercicio de sus funciones. Y por aquí podríamos decir, pero eso va en contra de la transparencia. ¿Transparentes o somos discretos? Para que quede claro, dentro de la entidad pública hay información que es de transparencia, pero que muchas veces no es tu responsabilidad agarrar y sacar la divulgación de esta, o por lo menos no de manera anticipada o desautorizada, ¿ok? Supongamos, yo soy una entidad pública, ¿ok? Y tengo un comunicado que voy a sacar, voy a comunicar a todos, ya, supongamos, soy una universidad pública, y he encontrado, y he encontrado que en mi examen de admisión han habido errores, han habido falencias, han habido situaciones que no se pueden sobrellevar y vamos a anular este examen de admisión. Supongamos que vaya a pasar eso. Ok, muy bien. Estas decisiones que ya se ha podido tomar es de derecho de transparencia. Ok, es decir, las personas involucradas o toda la población en general tiene derecho a saber que este examen va a ser anulado y los motivos, ¿ok? La universidad en este caso no pretende ocultar esta información, pero lo que sí pretende de repente es esperar un momento oportuno para poder publicar esto, de repente en horas de la mañana no, de repente en horas de la tarde, de repente están redactando el comunicado para que salga de la manera más adecuada, de repente están hablando con medios de comunicación para iniciar al mismo tiempo una difusión. Es decir, esta información no es que se está ocultando, se está guardando, se está programando para que salga al público. Y durante este proceso es que yo debo mantener la discreción. Yo no puedo agarrar y ya teniendo conocimiento ya teniendo conocimiento de esta decisión que han tomado, yo no puedo agarrar y anticipadamente divulgarla en mis redes, contarle a mis conocidos, pasarle algún contacto de la prensa, no puedo hacer eso. ¿Ok? Eso es un deber, la discreción es un deber. ¿Ok? Y por otro lado también tenemos el ejercicio adecuado del cargo. ¿Ok? Que eso también va con lo que es con lo que son los deberes, que nos dice que nosotros tenemos que proteger y cuidar los bienes y los recursos que tiene nuestro Estado. ¿Ok? Tenemos que utilizar todos estos recursos para que son, todo lo que tenemos que utilizarlos para lo que son asignados y de manera racional. Tenemos que evitar el abuso, el derroche o el desaprovechamiento. ¿Ok? Y si es que no estamos utilizando algo, permitir que otros puedan emplear bienes del Estado para fines, que sean netamente propósitos de nuestra entidad pública, ¿no? Y evitar hacer uso de estos bienes para aprovechamiento o para fines particulares. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, ¿no? Y esto lo vemos mucho, vemos que de repente, por ahí que tenemos al alcalde, ¿no?
y a los alcaldes cuáles son algunos de los beneficios que ellos tienen, ¿no? Que el sector público les proporciona una movilidad, ¿no? ¿Y para qué es esta movilidad? Para que se pueda mover, para que se pueda movilizar desde su casa hasta su área de trabajo, para que pueda estar en eventos, en diferentes partes, ¿no? Les damos la movilidad. ¿Qué es hacer un adecuado uso de este recurso, ¿no? Y de este bien del Estado? Básicamente es poder utilizar la movilidad para situaciones que realmente ameriten, ¿no? Como por ejemplo mi traslado, todo ello. ¿Cuándo cuándo estaríamos haciendo un mal uso de estos recursos o bienes del Estado? Y que eso muchas veces se ha visto, ¿no? Cuando agarro y utilizo la movilidad del Estado para que mi esposo, mi esposa vaya a hacer el mercado, para que mis hijos vayan al colegio, para que mis nietos vayan a sus actividades, para que recojan a mi mascota de la peluquería, para que le lleven esto a mis padres, a mis suegros. Ahí estamos haciendo un mal uso, ¿ok? Ahora, o también, por ejemplo, acá hay un caso que siempre lo pongo de ejemplo en el uso de los bienes del Estado, en el que no solamente este uso de los bienes va para los servidores públicos, sino también para los usuarios. Por ejemplo, muchas universidades estatales, y hablo particularmente de la mía, de la Universidad Nacional de San Agustín, ¿ok? Yo soy de la UNSA. En la época de la pandemia, ¿ok? Cuando inició la pandemia, inmediatamente se tuvo que ir a las clases remotas, ¿no? Y no se podía perder el año, se tenía que iniciar, así que se inició de manera virtual. Sin embargo, al ser una universidad pública, había muchas personas o muchos estudiantes que no tenían los recursos para poder estar constantemente en clases virtuales o remotas. Para empezar, no tenían internet en casa. Muchos de ellos no tenían computadoras, muchos de ellos no tenían celulares smartphone. Y en este caso, ¿qué hizo, no? El rector en ese entonces, ¿no? Y la universidad en general. Agarraron y gestionaron la compra de equipos móviles, es decir, de celulares smartphone. Y a todos aquellos estudiantes que habían sido empadronados como alumnos que en situaciones críticas que realmente necesitaban, se les repartió los celulares. ¿Ok? Absolutamente a todos aquellos que habían sido identificados se les dio un celular. Ahora, este celular con un chip, con internet, tenía la finalidad de que los alumnos utilizaran este medio, ¿ok? Utilizaran este medio para asistir a sus clases virtuales, para poder reunirse con sus compañeros, para poder realizar trabajos, para poder realizar retroalimentación, ¿ok? Para poder realizar trabajos en grupo, todo ello, ¿ok? Entonces, para ellos se les dio a ellos se les dio estos celulares. ¿Y qué pasó? ¿No? Una vez que, bueno, los alumnos agarraron, muchos obtuvieron sus celulares, ¿y qué fue lo que hicieron algunos, no? Algunos utilizaron los celulares para estudiar y para también estar en sus redes sociales. Otros utilizaron sus celulares, salieron de repente un día al restaurante, de repente a la discoteca cuando se pudo todo ello y perdieron los celulares. Es decir, llevaron los celulares a lugares que no eran adecuados y otros alumnos incluso vendieron estos celulares. ¿Por qué? Porque como ellos ya contaban con un celular que de repente era mejor que el que les habían dado, tomaron la opción de revenderlo. ¿Ok? Pero al final, estos celulares que les dieron a los alumnos no eran regalos para los alumnos. ¿Ok? Estos celulares eran bienes del Estado que se les había proporcionado para que ellos puedan trabajar o para que ellos pudiesen llevar sus actividades con mayor facilidad. Pero ¿y qué pasó? Que al final, me parece que fue el año pasado, que esta universidad lanza el comunicado de que iban a proceder a enviar a las diferentes unidades móviles y encargados para recoger los celulares. Porque como precisamente ya había pasado el estado de emergencia, como ya se habían retomado al 100% de las clases virtuales, ya no era necesario que ellos sigan contando con estos bienes del Estado, sino que por el contrario, ahora estos bienes se tenían que otorgar de repente a otras poblaciones que sí los necesitaban. Y ahí ocurrió el problema, porque muchos alumnos ya no tenían los celulares, o los habían perdido, o no los habían cuidado, o los habían vendido, ¿no? Y muchos alumnos se vieron en aprietos en ese momento, ¿no? ¿Por qué? Porque no hicieron ni un uso adecuado de los bienes del Estado, ¿no? Y tampoco cuidaron cómo debía ser. Ahora, hay una pequeña excepción, ¿ok? Para este uso adecuado de los bienes del Estado, ¿no? Y es que precisamente acá, ¿no? Nos habla
En un apartado nos dice de que ante situaciones extraordinarias, el servidor público puede realizar aquellas tareas que por su naturaleza o su modalidad no sean estrictamente inherentes a su cargo, siempre que ellas resulten necesarias para mitigar, neutralizar o superar dificultades que enfrenten. Esto en cuanto al uso de los bienes del Estado y la responsabilidad, que también, ¿no? La responsabilidad me dice que los funcionarios públicos tienen que desarrollar sus funciones a cabalidad de manera integral durante su horario de trabajo. ¿Ok? Pero ¿de qué me habla esta excepción? Esta excepción me dice, ¿no? Si es que hubiese alguna situación que sea realmente de urgencia o de emergencia y tú necesitas realizar alguna actividad que pueda mitigar de alguna forma, que pueda solucionar este problema, puedes hacerlo. ¿En qué sentido, no? Por ejemplo, las computadoras del Estado. Las computadoras se han comprado para que se realicen actividades directas del Estado. ¿Ok? Pero supongamos que en ese rato tú tienes que enviar urgente un correo de atención. ¿Ok? Muy, muy urgente. Tienes que enviar un correo de atención. ¿Ok? Entonces, en ese caso te dice, puedes utilizar esto. ¿No? ¿Por qué? Porque no va a generar mayor pérdida o algo. Supongamos que en tu horario laboral, ¿ok? Te llaman y te dicen, ¿sabes qué? Necesito que me escanees el DNI de tu hijito porque lo vamos a llevar al hospital. Y nos van a pedir su documento de identidad, ¿no? Si es que nosotros nos apegáramos mucho, ¿no? A la normativa, ¿ok? Y dijéramos, no, pero yo te puedo escanear después, ¿ok? Te puedo escanear eso, ¿ok? Después de mi hora de trabajo, porque ahorita no puedo hacer eso, ¿no? Entonces, no, lo que te dice es, si es de extrema necesidad y extrema urgencia, puedes tomarte unos minutos dentro de tu horario laboral para poder realizar esta tarea. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, sí te puede ayudar un poco este pequeño apartado, ¿no? Y ahora ahora nos vamos al capítulo número 3, que me va a hablar sobre las prohibiciones éticas del sector público. Así como hemos hablado cuáles son así como hemos hablado, cuáles son los deberes, cuáles son los principios, ¿ok? Ahora también vamos a hablar también ahora sobre sobre las prohibiciones que se tienen, ¿no? Porque también dentro del sector público hay prohibiciones a las cuales nosotros tenemos que ajustarnos. Y dentro de estas prohibiciones vamos a ver lo que son. Uno, vamos a ver por acá, mantener conflictos de interés. ¿Qué involucra o qué significa mantener, qué significa que nosotros tengamos que mantener conflictos de interés? Bueno, los conflictos de interés es cuando tú te pones entre la espada y la pared, ¿ok? Entre hacer lo que tu entidad necesita y algo que te puede generar algún beneficio propio. ¿Ok? Eso es el conflicto de interés, ¿no? O también el conflicto de interés es mantener relaciones o aceptar situaciones en algún contexto donde tus intereses personales están de por medio, ¿ok? Tus intereses personales están de por medio, ¿no? Sean personales, laborales, económicos o financieros, ¿ok? Y que se pueda dar un campo a malas interpretaciones, ¿ok? Entonces está prohibido. Por otro lado, obtener ventajas indebidas, ¿ok? Es decir, que puedas obtener o procurar beneficios o ventajas que no son para ti, ¿ok? Ya sean o para ti o para otras personas, pero de alguna manera ilícita, mediante el uso de tu cargo, tu autoridad o influencia, ¿no? Es decir, si por ejemplo tú agarras y le dices de repente ocupas un cargo público, ¿ok? Y agarras y metes a trabajar a tu hijo, a tu sobrino, al amigo de tu hijo, al hijo de tu amigo, ¿ok? Entonces estás obteniendo ventajas indebidas
por el cargo público que utilizas. Eso está completamente prohibido, eso va en contra del código de ética. Realizar actividades de proselitismo político. Lo que mencioné hace un momento, ¿no? Tú, durante tu horario de trabajo, tú mientras estés en tu actividad pública, tú no puedes llegar a tu empresa con tu polo del partido político de la estrella, la luna, el sol, no puedes. ¿Por qué? Porque eso es hacer proselitismo político. O no puedes tampoco, ¿no? Hacer una campaña, no puedes hacer una campaña descarada una campaña descarada de política, ¿no? No puedes agarrar, de frente venir, repartir de repente publicidad política, llaveritos, esas cosas no puedes. Por lo menos dentro de la entidad pública no puedes. Si tú quieres hacerlo fuera de tu entidad pública, sin ningún problema puedes hacerlo, ¿no? Porque esa es también tu libertad política. ¿Ok? Tú puedes afiliarte al partido político que sea de tu gusto, ¿ok? Que sea lo que a ti más te guste, puedes hacerlo. ¿Ok? Pero dentro de tus actividades no puedes. Por otro lado, también vamos a ver lo que es realizar actividades, acá está, ¿no? Hacer mal uso de la información privilegiada. Y es que a diferencia de otros sectores, de otras entidades, de otras empresas, en el sector público sí tenemos acceso muy fácil o tenemos acceso un acceso mucho más facilitado a lo que es la información privada de muchas personas. Empezando por ello, tú no puedes utilizar esta información para otros fines, ¿no? O también, ¿no? Por ejemplo, que puedan participar de transacciones u operaciones financieras utilizando información privilegiada de la entidad a la que perteneces, ¿no? O que por tu condición puedas tener acceso a ellos, ¿ok? No puedes hacer eso. También, por otro lado, presionar, amenazar o acosar, ¿no? Ejercer presión, amenazas o incluso acoso sexual a otros servidores públicos o a tus subordinados o incluso a tus superiores o también incluso a tus propios usuarios. ¿Ok? Eso está completamente prohibido. ¿Ok? Y si hablamos, entonces ya vemos, ¿no? Y todas estas prohibiciones tienen una repercusión que vamos a ver en algún momento, ¿no? Pero si hablamos ahora de nuestro capítulo 4, que nos habla de los incentivos, sanciones y procedimientos, vamos a ver que, por ejemplo, el órgano de alta dirección, lo que busca, nuestro órgano de alta dirección busca primero que nada promover una cultura de probidad, transparencia y justicia, ¿ok? También busca establecer mecanismos de incentivos que permitan una actuación correcta, transparente y leal de los servidores públicos. Sabemos que con el servidor público no basta simplemente con decirles que cumple con tu código y ya, sino que necesitamos mecanismos e incentivos para que estos se puedan cumplir de manera adecuada. Lógicamente también tenemos que difundir el código de ética. No podemos esperar que una población cumpla con algo que no conoce. Así que necesariamente tenemos que difundir también este código de ética y desarrollar campañas sobre las sanciones y cuáles son las posibles sanciones que pueden ocurrir. Me dice acá, ¿no? Que las transgresiones de los principios y deberes, ¿ok? De estas, o caer en estas prohibiciones, ¿ok? Considera una infracción al presente código y se generan, uno, desde la amonestación. ¿Ok? ¿Qué significa a qué nos referimos con la amonestación? ¿Ok? Que pueden caer desde llamados de atención, memorándums escritos, y que estos quedan en tu legajo de personal, es decir, en tu historial laboral, que lo que estos buscan es hacer un llamado de atención y exhortar a que te puedas corregir o reivindicar en tu conducta o en lo que estés fallando. Después de haber alguna persistencia o de haber continuidad en estas, ya seguiríamos con lo que es una suspensión, ¿ok? Que es cuando de 1 a 3 días te suspenden de la entidad sin el goce remunerativo, ¿ok? Dependiendo del tipo de falta, también puedes caer en lo que son el pago de multas de hasta 12 UITs como máximo, ¿ok? Es decir, pueden ser menos, pero también se te puede multar. La resolución contractual, que es cuando básicamente optamos por hacer alguna modificación a tu contrato y adelantar el término de en caso
en caso se encuentre, por ejemplo, la resolución contractual ya es cuando se encuentran casos graves, ¿no? Que han sido de la falta del código de ética, y ya tiene que ser un caso realmente extraordinario, es decir, un caso que afecte realmente mucho al código de ética para proceder con una destitución o despido, como por ejemplo acoso laboral, acoso sexual, actos de corrupción, y cuando estos actos, sobre todo los actos de corrupción, llegan a escalas mucho más grandes, se puede llegar a lo que es la muerte civil. ¿Qué es la muerte civil? No es la pena de muerte, no vamos a matar a nuestro servidor público. La muerte civil es que sales destituido primero que nada, de tu institución pública y no puedes volver a laborar nunca más en el sector público. Por ejemplo, en el caso de la resolución contractual, la destitución o el despido, esto aplica únicamente para tu entidad pública. Para ser más claro, ¿ok? La resolución contractual es cuando se da por finalizada tu relación laboral. Supongamos que trabajas en un colegio público, ¿ok? Cuando en este colegio público se da por finalizado, pero de repente de acá a un tiempo podemos volver a retomar tu trabajo en el colegio, no va a haber ningún problema, ¿ok? Podemos volver a retomar, es decir, básicamente es como que se acabara tu contrato, pero de acá a un tiempo puede ser que sí o puede ser que no, pero te volvemos a contratar. No hay ningún problema. En el caso de la destitución o el despido, significa que saliste, te botaron de este colegio. ¿Ok? Es muy probable que tú ya no puedes volver a regresar a este colegio público, pero puedes ir a trabajar a cualquier otra entidad pública. Simplemente te han vetado de esta institución, pero no de todo el sector público. La muerte civil es cuando te vetan de todo el sector público. No puedes volver a trabajar en ninguna entidad pública. En entidades privadas, por supuesto que sí, puedes crear tu propia empresa, puedes ir a trabajar a otra empresa como tú gustes, pero en la entidad pública tú ya no vas a poder volver a ejercer nunca más actividad pública. ¿Ok? Esto es ya la sanción máxima que se puede llegar a dar, ¿ok? Y acá vamos a ver, ¿no? Vamos a ver algunos códigos de conducta y responsabilidad del asistente administrativo. Y acá nos dicen, ¿no? Que los códigos de conducta y responsabilidad para un asistente administrativo en el contexto de la gestión pública suelen estar alineados a los principios éticos y generales que ya hemos visto en nuestro código de ética. ¿Ok? Como por ejemplo acá vemos, ¿no? Creo que los teníamos por acá más claritos, sí. Por ejemplo, la ética y la legalidad, ¿no? Que vemos que el comportamiento ético tiene que ir de la mano con lo que nos dice nuestra ley. ¿Ok? Por otro lado también vamos a ver sobre la confidencialidad, que ya hemos visto que también nuestro código de ética nos habla sobre la importancia de manejar información confidencial, ¿no? La transparencia, la responsabilidad, la rendición de cuentas, el trato equitativo, el uso adecuado de los recursos y el desarrollo profesional, ¿no? Que hemos visto que estos términos que estamos mencionando ahora ya no son nuevos, sino que los hemos tocado hace un momentito dentro del sector público, perdón, dentro del código de ética para el sector público. ¿Ok? Pero vamos a ver por aquí algunos casos prácticos que nos van a ayudar a poder entender un poco mejor qué situaciones pueden darse para un asistente administrativo y cuál es la forma éticamente correcta en las que tiene que tratarlos. ¿Ok? Y vamos a empezar vamos a empezar a leer el caso. Me dicen que Carlos es un asistente administrativo en una oficina gubernamental, encargada de otorgar subsidios a las familias de escasos recursos para programas de viviendas. Es decir, Carlos trabaja en una entidad que se encarga de poder otorgar bonos económicos, básicamente, ¿no? Subsidios o ayuda económica a las familias de escasos recursos. ¿Ok? Ahora, bueno, más que, acá lo dicen, ¿no? Para programas de vivienda. Es decir, vamos a clarificar eso. Me había olvidado de leer la última parte, ¿no? Carlos trabaja en una entidad que se encarga de brindar subsidios, bonos, apoyos económicos para familias de escasos recursos que quieren obtener su vivienda, que quieren comprar de repente su primer terreno, que quieren comprar su primera casa, ¿no? En el caso de Perú tenemos este programa que se llama el programa Mi Vivienda. No es muy similar. Carlos, por ejemplo, podríamos decir que trabaja en Mi Vivienda. ¿Cuál es la función de Carlos? La función de Carlos o su principal función es manejar los expedientes y la documentación de las solicitudes de subsidio, es decir, a las personas que están
solicitando este apoyo económico, este subsidio, tienen que presentarle a Carlos toda la documentación de sus solicitudes. Por acá nos dice, ¿no? El caso, que no dice el caso práctico, sobre ética y sobre la legalidad. Que Carlos tiene acceso a información confidencial de las familias solicitantes, porque sabemos que ahí no les van a pedir información genérica, ahí les van a pedir boletas de pago, ingresos económicos, cantidad de familia, les van a pedir de repente relaciones laborales, les van a pedir ingresos bancarios, okay. Les van a pedir mucha información a la cual Carlos va a tener acceso. Y es vital que Carlos mantenga la confidencialidad de estos datos, ¿ok? Y que siga los procedimientos legales y que maneje adecuadamente esta información. Sobre la responsabilidad y la rendición de cuentas, Carlos tiene que asegurarse que los expedientes estén completos y sean precisos para evitar errores, porque un error podría generarse en que se le dé el bono a una familia que no cumple con los requisitos o que se le niegue el bono a una familia que sí cumple o que sí lo necesita y cumple con los requisitos. Así que Carlos tiene que manejar los expedientes de manera completa, ¿ok? Y revisar que no haya ningún error. Además, es responsable de mantener un registro actualizado y preciso de todos los documentos. Y por otro lado, Carlos también, dentro de la ética, tiene lo que es el uso adecuado de recursos, ¿ok? Como por ejemplo, manejar fondos públicos, ¿ok? Tiene que asegurarse que los recursos se utilicen de manera eficiente y se asignen correctamente a los beneficiarios que cumplen con los requisitos. Ok, entonces Carlos tiene que tener mucho cuidado en estos aspectos. Y nos vamos a ver cuál es uno de qué pasa con Carlos, ¿no? Nos dice que un día Carlos recibe un expediente incompleto de una familia que solicita el subsidio, ¿no? Y aunque la fecha límite para presentar los documentos está cerca, él sabe que algunos documentos esenciales no están incluidos. En este escenario, Carlos tiene que tomar decisiones éticas. Ok, muy bien. Hemos visto cuáles son los puntos éticos que tiene que tomar en cuenta Carlos. Pero vamos a ver cuál es la opción 1 de Carlos, ¿no? Que nos dicen, Carlos podría aprobar el expediente de todas formas para cumplir con el plazo, ¿ok? Pero esto comprometería la integridad del proceso y podría resultar en un mal uso de los fondos públicos. Básicamente, Carlos sabe que tiene una fecha límite para presentar los documentos. Ahora, Carlos dice, ¿no? Bueno, cierro mi fecha límite para no retrasar, ¿no? ¿Por qué? Porque si retraso la fecha de entrega, retraso todo el proceso, ¿no? Y sería muy complicado. Mejor cierro de una vez, presento los documentos, ¿no? Le digo a la familia, ya, vamos a cerrar, ya más adelante ya me completan la documentación, pero la cosa es cerrar y listo. ¿Ok? Apruebe el expediente todo y ¿qué es lo que va a pasar? Que esta familia de repente puede ser que más adelante lleve la documentación esencial y sí cumple con los requisitos, como puede ser que la familia simplemente no tenga esa documentación y Carlos aprobó una solicitud de personas que no les correspondía este bono y por lo tanto va a caer en un mal uso de los fondos públicos. Si Carlos pone una balanza, dice, no, aquí hay mucho riesgo. A ver, veamos otra opción. Carlos dice, ¿cuál será mi opción 2? Carlos decide informar a la familia sobre los documentos faltantes y extender ligeramente el plazo para que se pueda proporcionar la información necesaria. Y aunque esto retrasaría el proceso, garantiza la transparencia y el cumplimiento adecuado de los requisitos. ¿Ok? Aparentemente podríamos decir, bueno, la opción 2 es la más correcta, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no va a haber un mal gasto de los fondos públicos, ya va a haber mayor seguridad en todo lo que se entregue con respecto a esta familia que le falta documentación. ¿Ok? En realidad, la opción ética en este caso sería que esta familia que no cumplió con los requisitos a tiempo en el plazo establecido, deberían quedar ya fuera del proceso. ¿Ok? Esa es la opción de probidad. ¿Ok? Que ya deberían de quedar fuera del proceso. ¿Por qué? Porque estamos dando, al tomar la opción 1 o la opción 2, estamos dando una ventaja competitiva sobre las otras familias que sí cumplieron con los plazos. ¿Ok? Entonces ambas opciones de primera vista podrían ser descartadas, ¿no? Pero si es que en caso Carlos tuviese que tomar una de estas dos opciones,
pues tendría que tomar la opción 2, que es la que menos atenta contra el código de ética que se pueda trabajar, ¿no? Y ahora vamos a ver lo que es la prevención de conflictos de interés y las buenas prácticas para la gestión pública. Ok, perdón, acá está, listo. Ok, habíamos visto ya hace un momento mientras poníamos nuestro código de ética la prevención de los conflictos de interés, ¿no? Y la promoción de buenas prácticas, que el conflicto de interés es cuando, de alguna manera, mis intereses personales, económicos o financieros se ven involucrados con los intereses de la organización. Ok, por ejemplo, supongamos que yo trabajo en la municipalidad, ok, y las municipalidades constantemente suelen hacer requerimiento de personal para que, creo que ese es el ejemplo que tenemos por acá. Obras, a ver, permítanme un momentito, ya. Ok, primero vamos a empezar entonces con el ejemplo para que se pueda entender y después culminamos con esta parte, ¿ok? Sobre los conflictos de interés. Sí, vamos a entenderlo mucho mejor si empezamos con el ejemplo y terminamos con la parte de arriba. Nos dicen, un funcionario encargado de la evaluación de propuestas para la adjudicación de un contrato de obras públicas tiene conexiones familiares con una de las empresas licitadoras. Es decir, un funcionario que se encarga de, habíamos mencionado, ¿no? Que a veces las entidades públicas tienen que realizar diversos proyectos, diversas obras, diversas funciones, a las cuales ellos no cuentan ni con los requisitos adecuados, o tampoco cuentan con la mano de obra, ni con la maquinaria adecuada para hacer ello, ¿no? ¿Y qué tienen que hacer en ese caso? Tienen que agarrar y contratar una empresa tercera que se llama la tercerización, ¿ok? Para que ellos se encarguen de esta obra. ¿Y cómo contratan esa empresa tercera? Ellos no contratan las que les parezco, las que les recomiendan, no, ellos tienen que hacer una licitación, que básicamente es hacer una convocatoria para que varias empresas que cumplan o que sean capaces de realizar este proceso, para que ellos se encarguen de convocar a estas personas, para que ellos se encarguen de, mejor dicho, se convocan a estas empresas, ellos vienen, se postulan y previo a una evaluación se elige a la mejor empresa. En este caso, este funcionario se encarga de evaluar las propuestas de las empresas que se han convocado. Y este funcionario se acaba de dar cuenta que tiene conexiones familiares con una de estas empresas. Ok, son varias empresas las que han presentado su solicitud, pero él se acaba de dar cuenta que con una de estas empresas él tiene conexiones familiares. De repente es un familiar directo, un familiar cercano, un familiar consanguíneo, pero que él está dentro de esas, o sus familiares están dentro de esa convocatoria. Muy bien, ¿cuáles son las conductas éticas que se ven involucradas en esto? Primero, la declaración de intereses. Este funcionario tiene la obligación de declarar públicamente su relación familiar con una de las empresas para evitar cualquier conflicto de interés. ¿Ok? Mediante un documento, él tiene que agarrar y declarar públicamente que yo, que estoy a cargo de la evaluación, ¿no?, de las empresas licitadoras, declaro públicamente que la empresa tal, tiene conexiones familiares conmigo, ¿no? Que la empresa tal, pertenece de repente a mi primo, a mi hermano tal, ¿no? Y que tiene conexiones familiares conmigo. Es decir, declaro públicamente eso. ¿Qué pasa si es que yo no hago la declaración de intereses? Inmediatamente se va a interpretar como que yo he ocultado esa información para dar una ventaja competitiva a mi familia. Es como que tú seas el árbitro del partido de fútbol, ¿ok? Básicamente, es como que tú seas el árbitro del partido de fútbol, ¿ok? Y que de repente de repente tus mejores amigos estén en uno de los equipos. ¿Qué es lo que tú vas a hacer? Definitivamente vas a favorecer al equipo de tus amigos, ¿ok? Pero si por A o B tú dices, no, yo soy una persona muy imparcial, ¿eh? O sea, yo soy una persona de las que voy a agarrar y voy a arbitrar mi partido de fútbol como es, ¿no? Si hay que poner falta, le pongo falta. Puede ser que sí, puede ser que lo seas. Pero, ¿qué pasaría si es que por A o B al equipo contrario de tus amigos cometieron una falta, le dice tarjeta roja, se fue del partido? De repente era muy justa esa tarjeta roja, pero ¿qué pasa si después nos damos cuenta de que justo por pura casualidad le diste la tarjeta roja al equipo donde no estaban tus mejores amigos? ¿Cómo se va a entender eso?
has dado preferencia al equipo de tus amigos. Y por más que tú digas, no, yo he sido justo, yo he sido imparcial, ya está el conflicto de interés. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque da la casualidad de que justo se perjudicó el equipo que era contra donde estaban tus amigos. ¿Ok? Entonces, igual va a pasar. ¿Qué pasaría si es que en este caso tú agarras y dices, no, yo voy a ser una persona muy imparcial, muy correcta, muy recia, ¿ok? Y no haces tu declaración de intereses y justo gana la empresa de tu hermano. Justo la empresa de tu hermano era la que ofrecía el mejor servicio, los mejores costos, era la mejor empresa, era la que más destacaba. Y justo gana esa empresa y se dan cuenta que dentro del comité evaluador estaba su hermano. ¿Qué van a decir? Qué casualidad, ¿no? Justo el hermano ganó la licitación. Entonces, para evitar eso, haces tu declaración de conflicto de intereses. Básicamente estás diciendo, ojo, por si acaso, acá hay un familiar mío que está postulando, ¿ok? ¿Y para qué hacemos? Para esta declaración de intereses, para que se pueda seguir la abstención y transparencia, en el que tú agarras y dices que dada mi relación directa con una de las empresas postulantes, debo abstenerme de participar en la evaluación. Es decir, le cedo mi lugar a otra persona o de repente solicito que se vuelva a reestructurar todo el equipo. ¿Para qué? Para que pueda haber mucha más transparencia en este proceso, como en el partido de fútbol. Si yo agarro y digo, ya, yo voy a ser árbitro de este partido, pero saben que mis 3 mejores amigos están acá. ¿Qué es lo que haría cualquier federación? Dirían, ah, perfecto, entonces, ¿sabes qué? No puedes arbitrar este partido, vamos a colocar a otro árbitro, perfecto, se aseguró la transparencia. Y el tercero, la supervisión y seguimiento, que la institución tiene que contar con mecanismos de supervisión para identificar los posibles conflictos de interés. Es decir, aún así, aunque de repente en este proceso de licitación, de repente, aunque nadie haya hecho de una declaración de interés, las entidades no nos podemos confiar de que, bueno, como no hay declaración de interés, entonces no pasa nada, ¿no? No. Ok, todo lo contrario, aún así tenemos que investigar antecedentes, sobre todo en nuestro equipo evaluador. ¿Y cuál es el resultado esperado? ¿No? Que al seguir estas prácticas se evita cualquier percepción de favoritismo o falta de imparcialidad en el proceso. ¿Okay? Y que ahora que ya se entendió un poquito mejor lo que es el conflicto de interés, vemos algunas medidas buenas y vemos algunas medidas y buenas prácticas, ¿no? Como uno, por eso mencionamos la divulgación de intereses, ¿no? Que si es que yo me veo envuelto en alguna situación en las que yo sé que mis intereses personales podrían verse en juego o ser malinterpretados, tengo que hacer la divulgación. ¿Ok? Normativas claras. ¿Ok? Establecer cuáles son las posibles consecuencias si es que no hago esta divulgación. Capacitación y sensibilización. Muchas veces, y un gran porcentaje de la omisión de declaraciones de interés que tienen muchos servidores públicos es porque no conocen ni las normativas y por eso hay que capacitar y sensibilizar. ¿Ok? Por ejemplo, en el sector público, muchas veces muchos candidatos quedan fuera de procesos para poder postular para puestos, por ejemplo, como jardines y limpieza, jardines públicos, limpieza pública, serenazgo. Muchos de ellos quedan fuera de estos procesos y muchas veces no saben por qué. Y la respuesta es porque no hubo una divulgación de intereses. ¿Por qué? Porque a veces dicen, mi esposa también trabaja acá, yo también quiero trabajar acá. ¿Ok? Y no tienen el conocimiento de que la esposa debe hacer la declaración de intereses para que la postulación de su esposo no se vea afectada. Y al no hacerlo, muchos de ellos quedan fuera. Entonces, por eso también la capacitación y la sensibilización. La transparencia en la contratación y adquisiciones. Para eso hacemos la divulgación de interés para asegurar la transparencia. Monitoreo y supervisión, como lo dijimos hace un momento, no esperar que venga la declaración o la divulgación de intereses, sino también nosotros como asistentes apoyar con la investigación sobre los comités evaluadores y sobre las personas que se postulan, ¿no? Y los comités de ética y asesoramiento, en caso que de repente hubiese alguna duda o algo, ¿ok? Que poder crear un comité que pueda aclarar dudas y la rendición de cuentas, ¿no? Que al final de todo, por eso tenemos que rendir cuentas, rendir cuentas no solamente es aspectos económicos, rendir cuentas también es agarrar y definir y declarar, ¿no? Decir por qué tomamos esta decisión, por qué hicimos esto, por qué hicimos el otro y por qué llegamos a este resultado.
Y estimados, hasta aquí vamos a llegar el día de hoy. De antemano, de mi parte, felicitarlos por estar culminando exitosamente su curso. Ok, está hoy día en nuestra última sesión y felicitarlos por haber llegado hasta aquí, por su constancia, por su participación y por su atención. Los invito también a que se puedan certificar en el curso para que puedan respaldar todos los aprendizajes que han obtenido acá, que han sido bastante técnicos, pues que es importante que puedan certificarse. Conmigo ha sido todo por el día de hoy, estimados. Un placer haber llevado un curso con ustedes, al igual que con nuestro coordinador Jeremy. Siempre es un placer poder trabajar con usted y conmigo va a ser hasta la próxima oportunidad.